IQ, de acuerdo con Sergei Karaganov. Están peligrosamente cerca de que eso se convierta en una cruda realidad. Miren esta entrevista y pregúntense, ¿por qué esto no está en la portada de todos los periódicos? ¿Por qué no está en boca de cada europeo y estadounidense? Porque es totalmente real. Aquí la entrevista. Señor Karaganov, gracias por acompañarnos. Entonces, ¿cómo cree usted que acabará esta guerra? Esta guerra, de una vez por todas, puede y debe llegar a su fin. No solo cuando Rusia logre la derrota total y definitiva de Europa, esperemos que sin la necesidad de eliminarla por completo. No estamos luchando contra Ucrania, ni contra el presidente Zelensky, ni contra figuras similares. Estamos luchando contra Europa, que ha sido, a lo largo de la historia, la verdadera y persistente fuente de todos los males, las tragedias y los conflictos que han asolado a la humanidad, incluyendo, por supuesto, las dos devastadoras guerras mundiales. Europa nos ha invadido varias veces en la historia. La última vez fue abiertamente en el 41 al 45, cuando del 90 al 95% de los países europeos se alinearon y marcharon bajo las banderas de Hitler. Ahora, lo que resulta verdaderamente increíble es que, a pesar de sus derrotas pasadas, no aprendieron la lección. Aún se encuentran presionando por una gran guerra. Quiero decir, la razón es obviamente que es el fracaso total de lo que las élites europeas. Pero cuando hablamos del fin de esta guerra, no se trata de, acabar con la guerra en Ucrania, sino más bien con el verdadero origen de esta guerra. Y esa es la malvada Europa, que, por cierto, arrastró a Estados Unidos varias veces a la guerra, y que ha sido la fuente de las peores cosas en la historia de la humanidad, incluyendo, por supuesto, guerras mundiales, racismo, colonialismo, y otras muchas formas de perversidad y maldad, incluyendo que han sido la fuente principal de los valores poshumanos que han estado exportando. Quiero decir, ellos, en parte, contagiaron a Estados Unidos. Ahora intentan infectarlos. No hablo de toda Europa, claro. Es decir, hay mucha gente decente e incluso algunos buenos países allí. Pero la cuestión es que Europa está regresando, de hecho, al lugar donde solía estar durante los últimos 500 años, y esa es la fuente de todo el mal en la historia de la humanidad. ¿Cómo sería vencer a Europa? Dice que la guerra sigue hasta que Rusia la derrote. ¿Qué significa? En este momento estamos considerando un acuerdo fragmentado o bien un armisticio que se nos ha ofrecido por el presidente Trump, de buena fe, pero de nuevo hasta que la voluntad de las élites europeas no sea continuar la confrontación. Se encuentran buscando con gran afán la forma de poder garantizar la continuidad de su propia existencia, de los viejos, intentando encubrir sus viejos y persistentes errores. Esta guerra no se detendrá. Así que soy relativamente escéptico en cuanto a las posibilidades a corto plazo de un acuerdo fragmentado. Sin embargo, por supuesto, si logramos alcanzar algo en el camino y la gente comience a evitar que los maten, bueno, se debe aprovechar la oportunidad. Pero estoy bastante seguro de que su problema es mucho más profundo y no se limita a Ucrania, ni a Zelensky, ni a cualquier otra figura específica, sino que Europa, lamentablemente, está volviendo de nuevo a sus peores instintos y a sus épocas más oscuras. Y eso es, sin lugar a dudas, el origen de todos los males que hemos visto en la historia de la humanidad. Pues, ¿por qué cree eso? Creo que desde una perspectiva de Estados Unidos es muy obvio que los líderes europeos están centrados en Rusia. En los países grandes, Alemania, Francia, Gran Bretaña, el liderazgo de los tres países se centra en Rusia como la amenaza. ¿Por qué cree que es así? Es bastante simple. Soy un admirador de Europa y la verdad, hace 40 años me consideraba un auténtico eurófilo y luego los conocí mejor y me volví muy escéptico. Son fracasos totales en todos los sentidos. Me refiero a lo moral, político, económico, etc. Europa se está hundiendo. También ahora son incapaces de explotar al mundo como lo hicieron en el pasado y de extraer la renta y los recursos vitales que por tanto tiempo han estado extrayendo de él.
por su dominio militar de los últimos 500 años. Pero esa hegemonía que habían ejercido se detuvo en las décadas de los 60 y 70 y se vieron inmersos en una crisis realmente profunda. Pero en ese preciso momento, por una serie de razones muy diversas, la Unión Soviética terminó por colapsar y estaban convencidos de que su era dorada seguiría adelante por mucho tiempo, pero ahora comprenden que esta época de oro ha llegado a su fin. Y ahora lo que reina es la desesperación. Comprenden que no pueden subsistir a costa de los demás. Han llegado a la conclusión de que ya no pueden vivir bajo esa protección por Estados Unidos, porque Estados Unidos se cansó de ellos y ya no los necesitan. Lo que se percibe es una desesperación total, una profunda angustia en esta capa de globalistas que vemos hoy, entre comillas, liberales, de las élites europeas. Además, cabe señalar que hay un proceso de falta de mérito. Es decir, nunca en la historia de Europa hemos tenido un nivel tan bajo de capacidades de liderazgo y de gestión intelectuales en el liderazgo de la mayoría de los países europeos. No de todos, pero casi. Así que Europa básicamente se quedó sin gas, sin energía, está muriendo. Y usted argumenta que su liderazgo ve la derrota de Rusia como el único camino de regreso. Al principio pensaron en la posibilidad de una derrota de Rusia, lo cual era, una especie de ilusión fantástica. Pero aún hay gente que, por lo que yo considero y lo pongo entre comillas, incapacidad intelectual, o que siguen hablando de eso. ¿Qué es la derrota de Rusia? Si Rusia llega a estar cerca de una derrota, eso significaría que Rusia usaría armas nucleares y Europa se acabaría físicamente. Así que simplemente es imposible incluso pensar en ello, pero han estado hablando porque necesitan una guerra para racionalizar su permanencia en el poder, para justificar su presencia y su razón de ser. Y ni siquiera se trata de la derrota de Rusia en este momento, es simplemente seguir existiendo como nación. Con la Unión Europea fallida, con una economía fallida, con sus políticas y estrategias fallidas, con las posturas fallidas de Europa en el mundo entero. Es una situación irónica, pues ahora todos se ríen de Europa, que antes era uno de los núcleos centrales del poder a nivel mundial. Es de risa. Claro que no me refiero a toda la gente de Europa. Sabemos que existen europeos muy decentes e inteligentes, personas con las que se puede tener un diálogo constructivo, aunque en el círculo de pensadores europeos y en política exterior y defensa y en otros temas importantes, solo quedan una o dos personas con las que se puede dialogar. No los nombraría porque eso los pondría en una situación de peligro, ante los ojos de su propia audiencia, pero para nadie más. Ya no me quedan interlocutores válidos. Prácticamente no encuentro a nadie con quien pueda mantener un diálogo significativo en toda Europa. Cuando dice que todos saben que el gobierno ruso, si se ve presionado, usaría armas nucleares contra Europa, ¿lo dice en serio? Mi pregunta es si cree que los europeos captan eso. Los europeos, debido a que han estado, para empezar, decayendo intelectualmente tras 1968, llamada revolución, que acabó con la mayor parte de la educación europea, y debido a la profunda y preocupante falta de mérito que hoy en día tiene el sistema democrático europeo moderno, no logran entender nada o son incapaces de entender por su evidente ceguera de lo que realmente está ocurriendo. Mantienen lo que yo denomino parasitismo. Están convencidos de que la guerra jamás tocará sus propios territorios. Han olvidado por completo lo que significa la guerra. Y esto es verdaderamente terrible, porque, irónicamente, ellos mismos han sido el origen de la mayoría de los conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Pero ahora, paradójicamente, no tienen miedo. Y es por eso que una de las tareas propias de Rusia, aparte de las demás, es que entren en razón. Ojalá que no se utilicen armas nucleares, que solo baste con las amenazas de su posible uso. Y de hecho, critico a mi gobierno por ser muy cauto y paciente.
Pero tarde o temprano, si continúan brindando su respaldo a esta guerra, sacrificando a muchísimos millones más de ucranianos y a otros pueblos, el aguante de la nación rusa y su perseverancia legendaria se, se acabará y tocará castigarlos. Y esperemos que esto se dé de una forma controlada y limitada. Resulta sumamente interesante que no sientan temor ante lo nuclear. Uno creería que, debido a su inmenso poder destructivo, les daría muchísimo miedo. ¿Por qué, en un mundo como el nuestro, alguien no sentiría temor ante la amenaza real de un ataque nuclear? Porque, bueno, permítame expresarlo de esta manera. Nosotros creemos que son iguales, sin distinción. Pero la realidad es que no es así. Ellos han tenido una degradación total de la clase intelectual y, por supuesto, también de la clase gobernante. Y es que, por ejemplo, resulta evidente que cuando el supuesto canciller de Alemania se refiere a la imperiosa necesidad de reconstruir un Bundeswehr para que sea el ejército más fuerte de Europa, ¿qué significa eso? Significa que él condena a su país a la completa y absoluta aniquilación. He estado hablando con europeos durante la mayor parte de mi vida adulta. Dejé de hacerlo en 2013, cuando hubo una reunión de líderes europeos en la que participé y dije que si continúan con esto, su sistema, habrá una gran guerra y millones de ucranianos morirán. Y nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Había 70 u 80 personas. La mayoría de ellos, ya sabe, se habían degradado a tal grado que eran unos idiotas, muy peligrosos o unos idiotas morales. Son la gran mayoría, sí, no todos, pero sí casi todos ellos. Se cita que dijo, ellos no temen a Dios, por eso no temen la guerra. ¿Cómo se conectan? Absolutamente. Digo, perdieron. Bueno, no todos. De nuevo, hay gente normal. Toda Europa perdió por completo, es decir, la mayoría. Su verdadero núcleo moral, político, su esencial núcleo espiritual. Y ahora, como sabe, la mayoría ha perdido el miedo, o más bien la confianza en Dios. Eso significa que, por lo tanto, ahora han su norma perdiendo casi por completo su propia esencia, los rasgos del ser humano. Europa se volviendo totalmente antieuropea bajo este mando actual en términos de lo que es la Europa histórica e inclusive antihumana. Ellos fueron los que trajeron el nazismo, que era antihumano, etcétera. Nos trajeron algo sumamente perjudicial que lamentablemente también terminó por contagiarlos un poco a ustedes mismos. Algo absolutamente antihumano. Pérdida de respeto por la familia, por el amor entre hombres y mujeres, por el respeto a los mayores, por el patriotismo, etcétera. ¿Qué queda de Europa? Y por supuesto, la confianza en Dios. ¿Qué queda? Quiero decir, es un profundo hueco moral. Sin embargo, por supuesto, no hablo de todos los europeos. Hay gente normal. Aunque, por supuesto, no puedo hablar con ellos. No puedo hablar con ellos porque están amenazados. Tienen prohibido hablarnos. Y si nos hablan, entonces son llamados, visitados por la policía o seguridad. Por esa razón todavía conservo a muchos amigos allá en Europa, pero ya no tengo contacto con ellos porque han sido injustamente vetados, porque las élites se abstienen de hablarnos, porque las élites los están preparando a la población para la guerra y desde el punto de vista moral, aunque estas son las mismas élites que no fueron capaces de comprender que si se desata una gran guerra de proporciones masivas en Europa, y esta guerra que se está librando contra los europeos en Ucrania, como contraparte, Europa no existirá. Gracias a Dios, ajustamos la doctrina nuclear. Y el presidente dijo, fue muy cauteloso y muy educado.
Es un hombre muy cauteloso y educado, pero dijo algo muy importante. Dijo que si Europa continúa y Europa entra en un conflicto directo real con Rusia, no quedará nadie en Europa con quien hablar. Pero espero y suplico y rezo a mi manera que él o nosotros no tengamos que tomar esa decisión. Pero, como dije, Europa es la que está provocando todos estos males y de hecho está regresando a su peor época. 2 veces en el pasado, aproximadamente el último año. Los ucranianos han intentado, al menos 2 veces, matar a su presidente, el presidente Putin. Es mi interpretación. ¿Por qué cree que hicieron eso? ¿Cuál es la mentalidad o el razonamiento que tienen allá? Bueno, la verdad es que la explicación es bastante sencilla. Son simplemente beligerantes y algunas personas creen erróneamente que matando al presidente se resuelve todo el problema ruso. El presidente es... el gran problema que tengo con él es que es una persona extremadamente cauta en sus decisiones. Ellos no, por supuesto. Y él muestra demasiada perseverancia. Lo estoy criticando indirectamente, o a veces incluso directamente, como en nuestra conversación con usted. Pero ellos simplemente quieren, claro, no pudieron matar. Es simplemente odio animal de personas que han perdido la cabeza. Bueno, la cuestión, por supuesto, de la eliminación de líderes de países extranjeros es, sin duda, un asunto típicamente estadounidense. Como usted sabe. Se la pasan alimentando ese odio, el odio tan visceral que profesan contra Rusia. Como historiador, y lo digo con toda franqueza, ni siquiera en la Alemania nazi, el nivel de la propaganda antirrusa y la rusofobia que se llegó a experimentar era quizá más débil o al menos igual a lo que está pasando en Europa. ¿Qué pasaría si el presidente de su país fuera asesinado por los ucranianos, por Europa o por Estados Unidos? ¿Cuál sería la reacción de Rusia? ¿Cuál sería el siguiente paso? Esperemos de verdad que eso no ocurra. Pero entonces, por supuesto, eso por lo tanto significaría que nos veremos obligados a castigar. Ojalá no le toque a Estados Unidos. Pero Europa será completamente borrada del mapa de la humanidad. Debería ser expulsada de todo el mapa geopolítico y geoestratégico porque se ha vuelto un verdadero estorbo y espero que no sea castigada físicamente. Ya empiezo a pensar que estos idiotas no logran entender absolutamente nada más que el dolor físico. Y eso, tarde o temprano, tendré que subir por la escalera de la escalada. Y si no detienen esta guerra sin sentido y la hostilidad por causa de Ucrania, nosotros atacaríamos Europa con nuestras armas convencionales. Luego seguirían oleadas masivas de ataques nucleares. Espero de todo corazón que realmente no suceda. Lleguemos a ese punto porque usar armas nucleares, cualquier tipo de arma es un pecado, pero usar las nucleares, eso sí que es un pecado doble. Yo no quiero que Rusia se convierta en una nación pecadora de ninguna manera. Tenemos todos nuestros pecados, pero si es necesario, tenemos que eliminar la amenaza europea para la humanidad. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de que Rusia use armas nucleares contra Europa? 2 años. Ingenuo por lo menos, 2 años. Bueno, 1 año. Bueno, antes que nada, le he estado pidiendo a mi gobierno que ellos escalen primero. Pero el presidente Putin en realidad es profundamente religioso y extremadamente cauteloso. Hemos estado subiendo en la escala de escalada, cambiando nuestra doctrina nuclear y bajando el umbral nuclear, reforzando el potencial nuclear en Europa y otros lugares, pero con la esperanza de poder detenerlos antes de cruzar el umbral. Como he dicho, pienso que Putin sí cree que el hecho de usar armas nucleares, y yo creo, por cierto, que es un pecado, pero podría ser un pecado necesario para salvar a la humanidad. Por eso he estado pidiendo un uso limitado de armas nucleares contra Europa, porque de lo contrario, el mundo se vería arrastrado a una tercera guerra mundial a la que
Los europeos nos están empujando a todos. O sea, esto ya lo han hecho, sí, en un par de ocasiones a lo largo de toda la historia, succionando a los Estados Unidos. Ustedes los salvaron un par de veces. Ustedes, los estadounidenses. Nosotros sufrimos una vez, pero al final los salvamos. Ahora ellos volvieron. Y están otra vez con lo mismo, y por eso nos toca, ya sea castigarlos o ayudarlos a ver a cambiar su rumbo y su mentalidad actual. No, no estoy pidiendo un cambio de régimen, pero si los europeos no cambian a estas élites por unas con un sentido más nacional, más responsables con los intereses de su propia gente, si no lo hacen están condenados. Y odio esta idea, porque culturalmente soy europeo. Por supuesto, nos movemos hacia Siberia, hacia este, donde estamos diciendo, y con toda sinceridad, que nos estamos convirtiendo en una nación euroasiática, o más bien regresando a donde realmente pertenecemos, a ser la nación euroasiática. Pero la verdad es que la pérdida de Europa sería una verdadera lástima. Antes de preguntarle qué cree que Rusia debería hacer respecto al resto del mundo, ser euroasiática más que europea, lo cual parece estar haciendo, si hubiera ataques nucleares de Rusia a Europa en el próximo año o dos, como dijo que podría haber, ¿qué países incluiría eso? Bueno, estamos en línea, así que voy a decir lo que pienso. Yo escribí, y lo hice con una convicción absoluta y bastante claridad, que si en algún momento llegáramos a atacar la estratégica ciudad de Poznan, los Estados Unidos no tendrían absolutamente ninguna clase de respuesta. Simplemente no lo harían, jamás se atreverían a hacerlo, bajo ninguna circunstancia imaginable. Pero la verdad, yo espero que los polacos, por cierto, se estén volviendo más sensatos. Están entendiendo perfectamente que están jugando con un fuego muy, muy peligroso. Y por eso están intentando retirarse de las líneas de frente de este conflicto. Pero mi elección sería Gran Bretaña y Alemania. ¿Derrumbaría a Gran Bretaña y Alemania con nucleares? Le ruego a nuestro Todopoderoso que eso no sucediera. Sí. Pero Alemania debería ser la primera, porque ha sido la fuente de las peores y más atroces iniquidades que se han visto en la historia europea. Pero, de nuevo, y lo digo con todo el respeto, ya que tengo muchos amigos alemanes, espero sinceramente que esta situación no llegue a materializarse. Me parece que usted acaba de regresar de Pekín. Es innegable que los lazos entre Rusia y China son ahora mucho, mucho más profundos de lo que eran hace 4 años. Desde una perspectiva estadounidense, la idea de una alianza permanente entre Rusia y China representa una amenaza para nuestro futuro, o al menos eso es lo que parece. Entonces, ¿es realmente esa alianza tan permanente como parece? Por ahora y en el futuro previsible, es una fuente de enorme fuerza y estabilidad para Rusia y China. Nuestros amigos chinos, por supuesto, lo comprenden perfectamente. Pero lo que suceda en los próximos 10 o 15 años, realmente no lo sabemos con certeza. Hay un amplio abanico de posibilidades para todo tipo de futuros imaginables. Pero nuestra mejor solución, la más sensata, es llegar a un mundo donde 4 grandes potencias trabajen de manera conjunta para definir, es decir, las reglas de comportamiento y las normas que regirán el futuro orden mundial. Estas 4 potencias clave son China, Rusia, Estados Unidos e India. Ese tipo de configuración también significa que tendremos que, y es algo que debemos hacer, y que sin duda haremos, equilibrar la preponderancia general de China frente a Rusia. Pero en este momento, China es un activo verdaderamente fantástico, no representa una amenaza en absoluto. Sin embargo, por si acaso, siempre es prudente mantener cierta cautela. Es absolutamente indispensable que creemos este sistema integrado, compuesto por 4 países. Así es como lograremos construir la Gran Eurasia, un sistema en el que la influencia de China será efectivamente equilibrada por la presencia de otras potencias importantes dentro de la región euroasiática. E India, por supuesto, desempeñará también un papel absolutamente crucial y determinante, incluyendo a potencias regionales como Persia, Turquía, Rusia y Kazajistán.
Así que en cuanto a los chinos, quiero decir, conversamos con ellos con total franqueza acerca de la imperiosa necesidad de equilibrar su posición. Si bien les resulta complicado abordar esta cuestión, están comenzando a comprender que les beneficia enormemente establecer un sistema de relaciones más equitativo y balanceado dentro de la región de Eurasia. A nivel mundial, la participación de Estados Unidos es absolutamente fundamental, es decir, indispensable. Sin su colaboración no podremos enfrentar ni resolver los enormes y graves problemas que se avecinan en los próximos años. ¿No está Rusia poniendo en peligro su alma al distanciarse de Occidente, considerando que es un país ortodoxo y que su legado cultural es occidental? Salvamos nuestra alma. Quiero decir, es cierto que algunos de mis compatriotas quizás no compartan esta opinión, pero permítame recordarles a todos, incluyéndome a mí y a usted, que nuestra verdadera esencia, nuestra alma, provino de las regiones del este y del sur. Recibimos el cristianismo directamente de la tierra de Palestina. Mi iglesia ortodoxa es el verdadero cristianismo, porque los católicos se fueron al inicio de aquel lejano pasado milenio. Nos separamos, pero seguimos siendo cristianos y realmente somos hermanos. Somos en gran parte un país islámico, el 20% de nuestra población. También lo tomamos del sur. Luego, tenemos una fuerte población budista. También lo tomamos del sureste. Y el judaísmo también está aquí, una religión reconocida. El sistema político que hemos heredado a lo largo de nuestra historia del imperio más grande de todos, del imperio de Gengis Khan. Pero claro, muchos rusos no estarían de acuerdo ahora conmigo, pero es la pura verdad. Somos un imperio asiático con una influencia cultural europea que es muy fuerte, que amamos y adoramos profundamente. Nunca la ceder. Pero no somos Asia, no somos europeos, gracias a Dios. Y ahora empezamos a reconocerlo, porque nuestro viaje europeo, para lo que en su momento Pedro el Grande nos preparó, por una serie de razones, dado que nos encontramos rezagados en el ámbito tecnológico, y esa situación ya se acabó. Esto debió haber terminado hace ya 150 años. Nos habría ahorrado muchos problemas, incluyendo cosas como guerras mundiales, comunismo, etc. Pero ahora estamos poniendo, pero esperemos, conservando los rasgos de la herencia cultural europea que compartimos con ustedes en nuestros corazones y mentes. ¿Qué efecto, desde su perspectiva, han tenido las sanciones occidentales en Rusia? ¿Cree que las sanciones dañaron a Rusia o la ayudaron? Sí. Es decir, mi postura siempre ha sido la de solicitar una confrontación con Occidente mucho antes de tuviéramos, la expansión de la OTAN, etc. Mucho antes de que decidiéramos. Claro, en lo económico, duelen, pero estratégicamente, políticamente, culturalmente, han sido una bendición. Con su ayuda, hemos invitado fuego hostil contra nosotros, eliminamos élites compradoras, echamos fuera a la quinta columna, estamos volviendo de regreso a nuestra propia cultura rusa y a nuestra alma, nos volvemos más rusos. Y el único problema con estas sanciones y con esta guerra es que debemos pagar con las vidas de nuestros mejores hombres. Pero fuera de eso, han sido una bendición y no quiero que sean levantadas. Claro, alguien debería haber tomado cartas en el asunto por las relaciones y el dinero de alguien. Pero Rusia, que está amenazada, es de nuevo una nación combatiente. Somos una nación de guerreros. Y cuando empezamos a ser atacados, incluso indirectamente, ahora directo, entonces acudimos a lo mejor, y por eso el país experimenta liberaciones increíbles. El único gran problema es que perdemos al pueblo, y es algo que debe detenerse. Y bien, eso me lleva a mí. Última pregunta, señor Karaganov, que es,
Ha descrito esto como una guerra de civilizaciones entre Rusia y Europa. ¿Qué papel juega Estados Unidos, el presidente, para terminarla? ¿Qué haría Trump para acabar la guerra? Los estadounidenses fueron cruciales para iniciar esta guerra, porque todo el problema empezó a gestarse realmente a principios de los 2000, cuando la administración estadounidense comenzó a promover activamente, con el fin de mantener vivo el tema, la cuestión europea, por el temor de que una posible alianza continental sólida entre Rusia y Alemania. Así que, en cierto modo, los estadounidenses han sido fuente del problema. En cuanto a la oferta de la administración Trump, no me gustó la propuesta que el señor Trump ofreció, porque no resuelve el problema real. Y el problema real es toda la hostilidad europea, la agresividad de Europa. Pero por ahora hay que saber aprovechar la oportunidad si se puede. Y luego, claro, y como es de conocimiento público y general, el presidente Trump se ve bastante limitado por sus propios asuntos internos. Y también, ahora vemos claramente cómo sus ofertas se diluyen y se ven obstaculizadas por todo tipo de esfuerzos internos, así como por la influencia de sus aliados. Pero sí, podríamos intentar por un cierto tiempo darle una oportunidad a su oferta. Tal vez al final lograríamos llegar a la verdadera y definitiva solución de este problema. Y la solución a todo este complejo problema es, claro, como ya lo he mencionado, Europa. Pero, lamentablemente, no vislumbro esa posibilidad en el horizonte. Por lo tanto, incluso si logramos detener esta guerra por un tiempo, debemos estar completamente preparados para cuando inevitablemente se reanude, para poder erradicar de una vez por todas la verdadera fuente y origen de este conflicto, y esa no es otra cosa que la profunda hostilidad de las élites europeas y su persistente deseo de llevar la guerra al subcontinente europeo. Quizás deberíamos darle una oportunidad a Trump a ver qué sucede. Aunque, sinceramente, tengo serias dudas sobre su posible éxito dadas las circunstancias actuales. Se comenta que la situación interna de su país ha experimentado una cierta mejora, pero, a pesar de lo que se diga, no podemos depositar nuestra confianza plenamente en su figura. Su país se encuentra profundamente dividido y él se enfrenta a una oposición política muy fuerte y constante. Y además, no debemos olvidar que él juega sucio. Así que no creo. Espero que podamos arreglar algo. Estamos observando con suma atención y profunda preocupación cómo el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo el secuestro del legítimo líder de una nación soberana. De igual forma, somos testigos de cómo elementos de la Marina estadounidense se comportan como verdaderos piratas al apoderarse de embarcaciones rusas de manera ilegal. Si esta situación persiste, nos veremos obligados a regresar a una política de disuasión mucho más estricta y contundente. Sin embargo, nuestra preferencia sería mantener una relación, si no completamente cordial, al menos buena y funcional con los Estados Unidos y, por supuesto, con las otras dos grandes potencias mundiales. Pero tendremos que ver si realmente la administración actual puede cumplir. Creo que tiene la intención de cumplir, pero si realmente tiene la capacidad para hacerlo, eso es una incógnita muy grande. Así que tendremos que esperar lo mejor y darle una oportunidad. Quizás. Por supuesto. Esperamos que sea sincero. Pero la verdad es que no confiamos plenamente en las políticas de los Estados Unidos y, hasta cierto punto, sus propuestas nos parecen una trampa de miel, ya que no se observa ningún avance real. La guerra, lamentablemente, sigue su curso. Se habla constantemente de paz, 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 es decir, refiriéndose a quién sabe quién, a Zelensky o a otros pigmeos en Europa que están bloqueando cualquier posibilidad de paz. Y todo indica que esta guerra se prolonga y que quizás los Estados Unidos, en última instancia, no tienen ningún interés en ponerle fin. Entonces tendremos que volver a, la solución que he venido planteando y reiterando en múltiples ocasiones, y esa es la de iniciar un proceso de castigo severo y estratégico.
hacia nuestros enemigos en el continente europeo, bajo el claro entendimiento y la firme expectativa, así como la absoluta convicción de que los Estados Unidos, en su propio interés, se mantendrían completamente al margen de cualquier participación en una guerra nuclear en Europa. Creo que es importante que los legisladores de los Estados Unidos y la ciudadanía de los Estados Unidos, el país, entiendan la perspectiva rusa, y le agradezco que nos la diera. Señor Karaganov, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo miércoles.